Hace más de 20 años, uno de los compromisos permanentes que tenemos en Banco Santander es fomentar, auspiciar y organizar manifestaciones culturales y espectáculos artísticos de gran envergadura a nivel internacional, de manera gratuita y abierta a todo público para acercar el arte y la cultura a la comunidad. Conciertos, reconocidas exposiciones, ballet y más de 30 ediciones de libros son parte de las actividades a través de las cuales buscamos contribuir con el desarrollo del patrimonio e identidad cultural de Chile. Santander, comprometidos con la cultura de nuestro país. Hace 500 años, un gran explorador encontró el paso para cruzar desde el Océano Atlántico al Pacífico, logrando circunnavegar la Tierra por primera vez en la historia. Ese hecho cambió el mundo. Santander presenta Estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos. La hazaña de Hernando de Magallanes y sus naves no fue, sin embargo, el primer descubrimiento de nuestro territorio. Desde hacía miles de años, los pueblos originarios no solo habían llegado al estrecho, sino que fueron capaces de habitarlo y de navegar con maestría en esos tormentosos mares. Hay un tercer descubrimiento: la impresionante biodiversidad ecológica y cultural de los archipiélagos en torno al estrecho. Un hallazgo reciente que es clave para el futuro de la humanidad y el monitoreo de las grandes tendencias del cambio climático. La apasionante historia del estrecho y nuestro Chile austral. Un libro editado en conjunto con el Museo Chileno de Arte Precolombino y la Universidad de Magallanes. Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales. Otro aporte editorial de Banco Santander a la difusión del patrimonio nacional. Publicación que puedes descargar en forma gratuita en nuestro sitio web. Hace más de 20 años, uno de los compromisos permanentes que tenemos en Banco Santander es fomentar, auspiciar y organizar manifestaciones culturales y espectáculos artísticos de gran envergadura a nivel internacional, de manera gratuita y abierta a todo público para acercar el arte y la cultura a la comunidad. Conciertos, reconocidas exposiciones, ballet y más de 30 ediciones de libros son parte de las actividades a través de las cuales buscamos contribuir con el desarrollo del patrimonio e identidad cultural de Chile. Santander, comprometidos con la cultura de nuestro país. Hace 500 años, un gran explorador encontró el paso para cruzar desde el Océano Atlántico al Pacífico, logrando circunnavegar la Tierra por primera vez en la historia. Ese hecho cambió el mundo. Santander presenta Estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos. La hazaña de Hernando de Magallanes y sus naves no fue, sin embargo, el primer descubrimiento de nuestro territorio. Desde hacía miles de años,
los pueblos originarios no solo habían llegado al estrecho, sino que fueron capaces de habitarlo y de navegar con maestría en esos tormentosos mares. Hay un tercer descubrimiento: la impresionante biodiversidad ecológica y cultural de los archipiélagos en torno al estrecho. Un hallazgo reciente que es clave para el futuro de la humanidad y el monitoreo de las grandes tendencias del cambio climático. La apasionante historia del estrecho y nuestro Chile austral. Un libro editado en conjunto con el Museo Chileno de Arte Precolombino y la Universidad de Magallanes. Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales. Otro aporte editorial de Banco Santander a la difusión del patrimonio nacional. Publicación que puedes descargar en forma gratuita en nuestro sitio web. Hace más de 20 años, uno de los compromisos permanentes que tenemos en Banco Santander es fomentar, auspiciar y organizar manifestaciones culturales y espectáculos artísticos de gran envergadura a nivel internacional, de manera gratuita y abierta a todo público para acercar el arte y la cultura a la comunidad. Conciertos, reconocidas exposiciones, ballet y más de 30 ediciones de libros son parte de las actividades a través de las cuales buscamos contribuir con el desarrollo del patrimonio e identidad cultural de Chile. Santander, comprometidos con la cultura de nuestro país. Hace 500 años, un gran explorador encontró el paso para cruzar desde el Océano Atlántico al Pacífico, logrando circunnavegar la Tierra por primera vez en la historia. Ese hecho cambió el mundo. Santander presenta Estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos. La hazaña de Hernando de Magallanes y sus naves no fue, sin embargo, el primer descubrimiento de nuestro territorio. Desde hacía miles de años, los pueblos originarios no solo habían llegado al estrecho, sino que fueron capaces de habitarlo y de navegar con maestría en esos tormentosos mares. Hay un tercer descubrimiento: la impresionante biodiversidad ecológica y cultural de los archipiélagos en torno al estrecho. Un hallazgo reciente que es clave para el futuro de la humanidad y el monitoreo de las grandes tendencias del cambio climático. La apasionante historia del estrecho y nuestro Chile austral. Un libro editado en conjunto con el Museo Chileno de Arte Precolombino y la Universidad de Magallanes. Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales. Otro aporte editorial de Banco Santander a la difusión del patrimonio nacional. Publicación que puedes descargar en forma gratuita en nuestro sitio web.
Hace más de 20 años, uno de los compromisos permanentes que tenemos en Banco Santander es fomentar, auspiciar y organizar manifestaciones culturales y espectáculos artísticos de gran envergadura a nivel internacional, de manera gratuita y abierta a todo público para acercar el arte y la cultura a la comunidad. Conciertos, reconocidas exposiciones, ballet y más de 30 ediciones de libros son parte de las actividades a través de las cuales buscamos contribuir con el desarrollo del patrimonio e identidad cultural de Chile. Santander, comprometidos con la cultura de nuestro país. Hace 500 años, un gran explorador encontró el paso para cruzar desde el Océano Atlántico al Pacífico, logrando circunnavegar la Tierra por primera vez en la historia. Ese hecho cambió el mundo. Santander presenta Estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos. La hazaña de Hernando de Magallanes y sus naves no fue, sin embargo, el primer descubrimiento de nuestro territorio. Desde hacía miles de años, los pueblos originarios no solo habían llegado al estrecho, sino que fueron capaces de habitarlo y de navegar con maestría en esos tormentosos mares. Hay un tercer descubrimiento: la impresionante biodiversidad ecológica y cultural de los archipiélagos en torno al estrecho. Un hallazgo reciente que es clave para el futuro de la humanidad y el monitoreo de las grandes tendencias del cambio climático. La apasionante historia del estrecho y nuestro Chile austral. Un libro editado en conjunto con el Museo Chileno de Arte Precolombino y la Universidad de Magallanes. Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales. Otro aporte editorial de Banco Santander a la difusión del patrimonio nacional. Publicación que puedes descargar en forma gratuita en nuestro sitio web. Hace más de 20 años, uno de los compromisos permanentes que tenemos en Banco Santander es fomentar, auspiciar y organizar manifestaciones culturales y espectáculos artísticos de gran envergadura a nivel internacional, de manera gratuita y abierta a todo público para acercar el arte y la cultura a la comunidad. Conciertos, reconocidas exposiciones, ballet y más de 30 ediciones de libros son parte de las actividades a través de las cuales buscamos contribuir con el desarrollo del patrimonio e identidad cultural de Chile. Santander, comprometidos con la cultura de nuestro país. Hace 500 años, un gran explorador encontró el paso para cruzar desde el Océano Atlántico al Pacífico, logrando circunnavegar la Tierra por primera vez en la historia. Ese hecho cambió el mundo. Santander presenta Estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos. La hazaña de Hernando de Magallanes y sus naves no fue, sin embargo, el primer descubrimiento de nuestro territorio. Desde hacía miles de años,
Los pueblos originarios no solo habían llegado al estrecho, sino que fueron capaces de habitarlo y de navegar con maestría en esos tormentosos mares. Hay un tercer descubrimiento: la impresionante biodiversidad ecológica y cultural de los archipiélagos en torno al estrecho. Un hallazgo reciente que es clave para el futuro de la humanidad y el monitoreo de las grandes tendencias del cambio climático. La apasionante historia del estrecho y nuestro Chile austral. Un libro editado en conjunto con el Museo Chileno de Arte Precolombino y la Universidad de Magallanes. Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales. Otro aporte editorial de Banco Santander a la difusión del patrimonio nacional. Publicación que puedes descargar en forma gratuita en nuestro sitio web. Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra instancia de Santander y la cultura. Hoy día vamos a conversar con tres expertos fantásticos respecto de un libro fenomenal que acaba de ser editado justamente por el Banco Santander y por el Museo Precolombino. Este es un libro maravilloso que se llama Estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos. Para eso vamos a poder conversar con mucha calma con, como les decía, 3 expertos comprometidos en esta publicación, en esta edición. El primero de ellos es, por supuesto, don Carlos Aldunate. Él es director del Museo Precolombino y editor de este libro. Después está don Guy Wenborn, fotógrafo renombrado, y don Ricardo Rossi, ecólogo, ¿sí?, de la Universidad de Magallanes y de una universidad en Estados Unidos, si no me equivoco, Texas. La Universidad del Norte de Texas. Del norte de Texas, perfecto. Sí. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, quería partir justamente celebrando esta publicación que por supuesto está en el marco de la celebración de los 500 años del Estrecho de Magallanes. Don Carlos, yo quería partir hablando con usted. Usted como director del Museo Precolombino, sí, y editor de este libro, tiene podríamos decir ya a esta altura, una tradición de publicaciones con el Banco Santander. Creo que son más de 30 libros, ¿no? Exactamente, más de 35 libros tenemos. Perfecto. Y son 35 libros que se encargan, ¿no es verdad?, de la diversidad cultural de América, digamos, y de Chile también. Se pone siempre el énfasis en eso y en incluir en estos libros, ¿no?, a los pueblos originarios, tanto arqueológicos antiguos cuanto a los pueblos originarios actuales. Esa es una característica Perfecto. De esta publicación. Maravilloso. Ahora, esta publicación está estructurada en función de estos 3 descubrimientos, ¿no? Y uno de ellos es, como usted bien dice, efectivamente vinculado a los pueblos originarios, de toda esta historia de más de 10.000 años de este lugar. Sin embargo, hay otros 2 descubrimientos que me gustaría que usted enunciara y luego desarrolláramos con el profesor Ricardo Rossi. Exactamente. El libro, no quisimos esta vez, por la enorme cantidad de publicaciones que iba a haber acerca de este tema, ¿no?, del tema del descubrimiento del estrecho, precisamente enfocar nuestro libro en el descubrimiento de Hernando de Magallanes, ¿no? Porque la verdad es que el ser humano, esta cosa de los descubrimientos hay que ponerle un signo de interrogación, ¿no? Porque ¿quién descubre para qué descubre, no? Los primeros descubridores fueron naturalmente los pueblos originarios, y ese es el primer descubrimiento. El segundo es el descubrimiento para la cultura occidental del siglo XVI, ¿no? Y el tercer descubrimiento es un descubrimiento actual, es hoy día, ¿no es verdad?, de los cuales se puede referir con mucho más detalle Ricardo Rossi, y que es el descubrimiento para la ciencia, ¿no? Magallanes hoy día es una región que es una región de vanguardia para el estudio de todos los procesos,
tan urgentes que tenemos hoy día, del cambio climático, del agua, en fin, de 1000 problemas. Se está estudiando todo esto a través de Magallanes. Y habría que decir entonces, partir diciendo que para esto nosotros nos conectamos para hacer este libro con investigadores de la Universidad de Magallanes, y la Universidad de Magallanes es coeditora del libro junto con nosotros. Perfecto, perfecto. Don Ricardo Rossi, justamente a partir de lo que plantea don Carlos Aldunate, ¿cómo es este tercer descubrimiento en términos concretos? Independiente que aquí pareciera que estamos in extrema res, vamos a empezar a hablar de este último descubrimiento y vamos a ir avanzando hacia atrás en el tiempo, ¿no? Sí. Buenas tardes y buenas noches, Federico, y todos los que nos estén escuchando, digamos, y todas las que nos estén viendo. Imagínense, para alguien que ha trabajado toda su vida en un pensamiento decolonial, es decir, sacarnos la colonización eurocéntrica, de una matriz que estamos hablando en español, la lengua del Reino de Castilla, que llega un poquito más de 500 años atrás, y en el cual está vinculado a esta conmemoración, le ponen el desafío de una invitación siempre muy inspiradora por parte de Carlos Aldunate y el museo entero con quien hemos colaborado, y aceptamos desde la Universidad de Magallanes, como dijo Carlos, juntos con una arqueóloga, Flavia Morelo, y una bióloga que se dedica a la conservación, que es Francisca Mazardo, y ahí yo le propongo a Carlos, desde, me toca hacer la perspectiva de la filosofía, descubrir es quitar la cubierta. Si uno tiene un mantel en una mesa, saca el mantel y dice, qué preciosa la madera de esta mesa. Entonces, ¿qué es descubrir? Y lo primero que ocurre es que esta tierra maravillosa que está en el extremo sur de nuestro país y de todo el continente americano, se le descubre, se le quita el velo de hielo. Y eso no ocurre hace mucho. En tiempos geológicos ocurre hace muy poquito, hace unos 15.000 años atrás. Entonces, de una masa preciosa de hielo, de glaciares, ¿no es cierto? Que hoy día los vemos en la cumbre de las montañas, o en el extremo sur o en Antártica, empieza a emerger algo que es delicado en colores, en formas, y que son los líquenes, multicolores, los pequeños pioneros que abren un ecosistema de lagos, se derrite el hielo, es como cuando uno llega a la cumbre de una montaña, ¿no? Y aire fresco para el planeta, para la humanidad. Y hay ¡Qué belleza! ¿No sé? ¡Qué belleza, qué belleza! Eso, Federico, si tú me dices hay que partir por el origen, no es una belleza, lo dejo hasta ahí a tu comentario, pero dejemos la belleza hasta ahí. No, pero es que es maravilloso cómo tú tienes la capacidad de ir haciendo, de ir construyendo una imagen, ¿sí? De un lugar con el que yo por lo menos me considero muy conectado, cada vez que puedo me dejo caer por ahí y me gusta caminar en esas extensiones con ese aire que pareciera que se respira desde todo el cuerpo, ¿no? Pareciera que uno no respira con la nariz en Magallanes, uno respira con todo el cuerpo, y eso es maravilloso, ¿cierto? Entonces, encontré delicioso la manera en la que tú eres capaz de describir este paisaje, ¿no? Que después vamos a tener la oportunidad de hablar con Guy de cómo ahora ese paisaje se pone ante los ojos de la gente, ¿no? Así es. Y quisiera decir en este sentido el paisaje, cuando uno llega a esa cumbre de la montaña, el viento patagónico, las nubes, y qué frescor nos hace falta en tiempos de COVID. O sea, aquí hay una salud. Y entonces el primer descubrimiento es descubrirse de hielo, y ahí hace unos 15.000, 12.000, 10.000 años, dependiendo del lugar, empiezan a llegar nuestros orígenes humanos, que son los pueblos originarios, y con una práctica que es increíble, que es navegar en canoas hechas de corteza. Perfecto. Volvamos a la idea de la montaña. El viento es fuerte. Si alguien piensa en Magallanes, son los vientos. Son los mares que tuvieron en jaque al pirata corsario y luego Sir Drake, Francis Drake, que se lo llevan. No, esto fue navegado en frágiles canoas de corteza.
Entonces, ese es un primer descubrimiento muy fino, que tal como cuando llega Colón a Mesoamérica y se asombran con la astronomía maya, yo diría que hoy el primer descubrimiento es asombrarnos con los pueblos canoeros que navegaron estos pueblos estos canales, estos fiordos hace más de 10.000 años. Luego viene la conmemoración que conocemos gracias a un magnífico italiano de Vicenza, Antonio Pigafetta, que hace una crónica y que ahí, como decía Carlos, se abre al mundo europeo y nos ha inspirado. Y Don Bosco más adelante tendría el sueño de que aquí está el futuro de la humanidad, ¿no es cierto? Y hace 20 años me tocó y me ha tocado liderar esta idea de que como en el norte de Chile tenemos los telescopios para asombrarnos con las supernovas, el cosmos, ¿dónde estamos la humanidad en medio de este infinito? ¿Dónde estamos la humanidad con una lupa en el planeta biosfera y en seres muy pequeños, los líquenes, las bacterias, los insectos, los musgos, que han quedado invisibles, pero los podemos visibilizar con esta lupa desde el sur del mundo y que hoy con el COVID nos muestran que tienen un gran poder, nos pueden dejar en jaque. Un pequeño virus nos pone en jaque. Miremoslo, cuidémoslo, entendámoslo. Y desde ahí yo creo que post-COVID este laboratorio natural de Magallanes, que es el tercer descubrimiento, como asoma, es una esperanza para la humanidad. Entonces este libro para mí ha sido una aventura a la cual, a nombre de la universidad, nosotros agradecemos la invitación tanto del Museo Precolombino como esta fantástica serie que tienen con el Banco Santander de Cultura, en que desde distintas raíces biológicas y culturales nos empeñamos y nos embarcamos en esta navegación de 3 descubrimientos. Aquí ya no hay colonización, aquí hay asombro, hay dinámica y un flujo en el cual estamos embarcados y en el cual sentimos una responsabilidad de invitar a quienes nos estén escuchando a conocer la zona, a quererla, porque Chile es muy lindo en su extremo sur y hay que cuidarlo y es frágil. Yo creo que ojalá este libro nos conlleve a reflexionar y, como decías tú, Federico, sentir ese viento patagónico que nos inspire para el futuro. Maravilloso. Guy Wenborn, fotógrafo, ya con una trayectoria extraordinaria, y hablábamos de la capacidad, sí, del profesor Ricardo Rossi de construir imagen, ¿cierto?, con sus palabras. ¿Cómo se retrata una inmensidad como Magallanes? ¿Cómo se retrata eso sin medida, ¿no?, maravillosamente inmenso que tiene Magallanes? ¿Cómo se retrata esa temperatura? ¿Cómo se retrata esa profundidad aquí? Hola, ¿qué tal? Todos con el alma y el cuerpo principalmente. La cámara solo es un vehículo para poder capturar esa alma que uno busca incansablemente y no termina de buscarla. Para mí el territorio de Magallanes ha sido un imán eterno dentro de mis 30 años que he dedicado a retratar mi país. Le tengo un especial amor a ese territorio, a su gente. He sido muy bienvenido por su gente y amo, pero amo con todo el corazón el feroz clima de ese territorio. ¿Por qué? Porque ese viento, cuando uno se baja del avión del aeropuerto y abren esas ventanas y sale afuera a la calle, te llenas de un aire denso, frío, que contiene oxígeno y uno cierra los ojos y te llena, pero hasta la punta del pie de energía. Y cada vez que llego allá es porque alguna aventura, alguna expedición se viene por delante. Entonces, yo me siento tremendamente enriquecido del tiempo que le he podido dedicar a documentar Magallanes. Hace unos 10 años atrás, también para el Banco Santander, pude hacer un libro acerca de Punta Arenas, la tierra del agua, en que pasé aproximadamente 3 meses dedicado a ese territorio. Otro aspecto que me fascina y que quizás un poco no estoy muy de acuerdo es que
ese concepto eurocéntrico de llamar a Magallanes el fin del mundo. Todo ese territorio para ellos, claro, quedaba en el fin del mundo. Pero yo, mientras más conozco el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, y sobre todo el archipiélago de las Wollaston, de donde yo creo que ahí es donde emerge América. Yo creo que América nace en Chile y se despliega hacia el norte. Yo creo que la situación geográfica que tiene Magallanes a nivel mundial es muy privilegiada desde el punto de vista geopolítico, botánico, geográfico, turístico, de todos los aspectos. Por lo tanto, retratar en imágenes ese territorio es una tarea inconclusa y va a ser siempre inconclusa para poder volver todas las veces que yo pueda. Maravilloso. Además, tú lo dices, se filtra en tus palabras esta pasión por retratar esta tierra desde arriba, desde el aire, ¿no? Tu abuelo era piloto, tu padre es piloto, tú eres piloto, y pareciera que esta fotografía requiere de, voy a decirlo figuradamente, una cierta altura de miras, ¿no? Para poder entender esa magnitud. ¿Ah? ¿Es así, Guy? Tiene que ver con lo que decía Ricardo Rossi, que hay dos escalas con las cuales tú puedes apreciar el territorio. La distancia de lo aéreo, en que ves la gran macrogeografía y entiendes los fenómenos geomorfológicos, y después en tierra, ya sea navegando o en vehículo, poder recorrer este territorio. Específicamente el Estrecho Magallanes me ha tocado navegarlo en velero y en barco, y leyendo las crónicas de Pigafetta y el viaje que hizo Magallanes, creo que le tocó muy fácil, no muy fácil, pero la pudo hacer. Ya, perfecto. Cuando uno ha estado, yo he estado ya 3 veces en Punta Dúngenes, y ves cuando viene la mar llenante y se encuentra con el viento del oeste que está soplando a contramarea y se crispa el mar así, dice, ¿cómo cresta podían navegar estos mares? Sobre todo que son mares muy llanos, muy bajos. Entonces la posibilidad de encallar y de que te vaya mal y el viento te azote muy duramente es increíble. El poder estar conectado con los elementos realmente que te afecten físicamente es un vicio, es enviciante. Además, es maravilloso caer en la cuenta de la gran paradoja de que desde ahí se haya terminado llamando Pacífico al Océano Pacífico. ¿Ah? No, claro, bueno, es que ellos venían de unas tormentas humanas, venían de unas penurias que haber pasado el invierno, de motines, entonces de repente les tocó la suerte de llegar al Pacífico, que era uno de los 3 objetivos de la expedición. Bueno, y les tocó un día tranquilo, que no lo es, créeme que no lo es así. Los recibió pacíficamente. Ah. Don Carlos, yo quería ahora, después de esta ronda de conversación con cada uno de ustedes, que fuésemos ahora efectivamente profundizando un poquitito en cada uno de estos descubrimientos. A mí me gustaría que usted me contara, con todo el tiempo del mundo, cómo es esta primera etapa, digamos, de este libro, esta etapa de hace más de 10.000 años con los Yámanas, con los Cahuéscar, con los Selkman, con todos esos habitantes maravillosos, místicos de esa tierra. Y cómo efectivamente este libro los recoge y ahora los pone de alguna manera, ¿sí?, ante nosotros. Sí, a ver, hay tantas maneras de decirlo, ¿no? A ver, pero ¿qué cosas me emocionan y me impresionan a mí, ¿no? De toda esta gente. Me impresiona extraordinariamente la adaptación biológica al frío. Es una cosa que es algo absolutamente extraordinario, porque yo creo que es prácticamente la única gente en toda la geografía de Chile
precolombina, digamos, que vivían desnudos. Claro. ¿No? Es una cosa extraordinaria. ¿Cómo podía sobrevivir esta gente con todas estas cosas que hemos hablado ya tanto, ¿no? Del viento, del frío, de la nieve, de todo esto, ¿no? Enteramente, o casi enteramente, desnudos, ¿no? Por ejemplo, los Selknam, ¿no? Se ponían estas capas de piel, pero estas capas de piel no tenían botones, no tenían nada, de tal manera que ellos, digamos, cuando iban a cazar, la capa se les caía, ¿no? Y claro, y seguían con sus arcos y sus flechas absolutamente desnudos, ¿no? Entonces, eso ya es una cosa extraordinaria, y es una proeza evolutiva de la naturaleza que hemos perdido. Porque desgraciadamente, ¿no es verdad? Hoy día, digamos, si esto subsistiera hoy día, toda esta gente, podríamos estudiar y ver y a lo mejor hacer extraordinarios experimentos y traer a la luz toda esta, y a la luz biológica, ¿no? Toda esta adaptación increíble a estas temperaturas. Entonces, estos pueblos están rodeados, ¿verdad?, de esta curiosa y extraordinaria evolución. Otra cosa que es extraordinaria en estos pueblos es la diversidad, ¿no?, que tenían. Bueno, la extensión es gigantesca, ¿no?, y es enorme. Así que, por ejemplo, en el norte del Canal de Magallanes vivía un pueblo que eran los grandes cazadores, que después fueron emparentados con toda la cultura mapuche, que es muy interesante, ¿no? Y que son los Aonikenk, ¿no? Que los hemos llamado hoy día, digamos que los llamábamos antiguamente tehuelche, porque estos pueblos han sufrido distintas denominaciones, pero hoy día a los pueblos se les llama de la manera que ellos se llaman, ¿no? Por respeto, y no como los llaman los demás. Entonces, los Aonikenk eran cazadores de las pampas, ¿no? Ellos fueron rápidamente, después de la colonia, ¿no? Después de la colonización, adaptaron el caballo, por ejemplo, y claro, eran los grandes jinetes, y ellos, en fin, tenían una adaptación, ¿no? Cruzando el Canal de Magallanes venían los, que hoy día se les llama Selknam, y antes se les llamaba Onas, ¿no? Bueno, los Selknam eran extraordinarios cazadores, absolutamente una cosa increíble, especializados en el guanaco, ¿no? Y ellos usaban estas capas que hemos visto, ¿no? En fin, y tenían una cosmovisión absolutamente fabulosa, ¿no? Que era la cosmovisión de todos estos dioses y de toda esta cosa. Hay una cosa muy bonita también que decir con respecto a los Selknam y los Aonikenk, ¿no? Hay alrededor del año 7000, de hace 7000 años, se produce la separación de Tierra del Fuego del Canal de Magallanes. O sea, se cortan todos los puentes que había para atravesar el estrecho. Y esto queda convertido, ¿no es verdad?, en un estrecho, en realidad en un río, ¿no es verdad?, gigantesco e impenetrable. Entonces, la gente que ya había pasado ese estrecho se corta esa migración, ¿no es verdad? Ya no se puede producir más. Hay un mito maravilloso de los Selknam que dice que interpreta el estrecho de Magallanes y la separación de la Tierra del Fuego, ¿no? Y que ese mito debe venir precisamente de hace 7, 8 mil años atrás, ¿no? Y que es que un gran héroe, ¿no?, un gran dios héroe de los Selknam, comenzó a escapar de una mujer, ¿no?,
también una mujer poderosa, que lo perseguía. Entonces, él cruzó este paso que había para Tierra del Fuego y comenzó a tirar unas piedras gigantescas, ¿no? Para que no pasara esta mujer, o para matar a esta mujer. Y con estas piedras gigantescas se fue formando la separación, ¿no? En la separación que hoy es el Estrecho de Magallanes, ¿no? Bueno, después están, para no seguir demasiado en este tema, están otros pueblos, ¿no? Que son los pueblos canoeros a los que se refería Ricardo Rossi, y que son los Yamana, ¿no? Los Yamana fueron otros personajes que se les llamó los nómades del mar, por Joseph Amperer, que fue uno de los primeros que los estudió en profundidad, digamos, un investigador del Museo del Hombre de París, ¿eh? Porque aquí han llegado montones, ¿no es verdad?, de investigadores a estudiar estos seres extraordinarios, a estos seres místicos, ¿no es verdad?, que nosotros no solo los hemos echado al olvido, sino que prácticamente somos responsables de su exterminio, ¿eh? Otros pueblos canoeros que estaban ya en el Pacífico, ¿no?, son los Cahuéscar, nombre que se les da actualmente, y antiguamente los llamábamos Alacalufes, ¿no? Entonces, todos estos pueblos que vivían en esta región, ¿no?, son verdaderos héroes, ¿no? Héroes de adaptación, héroes de vivir, de colonizar esto, ¿no? Eran tipos absolutamente extraordinarios, diferentes, con lenguas diferentes. Algunos de ellos tenían algunas relaciones, pero en general en estas inmensidades era muy difícil, ¿no? Entonces, esta es la epopeya que nosotros hemos querido revelar y destacar como el primer descubrimiento del Estrecho de Magallanes y de la zona de Magallanes. Maravilloso, maravilloso. Y don Ricardo, a mí me gustaría también que nos reparáramos respecto de lo que don Carlos nos acaba de narrar, ¿cierto? De esta historia maravillosa de estos pueblos, reparar en una dimensión, diría yo, fantástica, propia de nuestros pueblos originarios y muy presente en los habitantes de este extremo sur, que es la dimensión mística, la dimensión mística, mágica, su conexión, digamos, con algo que estaba más allá del cuerpo, ¿no? Esto que decía don Carlos, por ejemplo, ellos no se vestían, sin embargo, en el momento en que se vestían o se ornamentaban, era fundamentalmente con un sentido ritual. ¿Cómo podríamos conectar a la gente, comunicarle a la gente el valor de esa mística? Yo creo, Federico, que es una pregunta tremendamente pertinente para esta presentación hoy 7 de octubre 2020. ¿Por qué lo digo? Porque este primer descubrimiento está vivo, sigue vivo. Sigue vivo. Nosotros partimos la iniciativa en Magallanes trabajando con artesanas de la comunidad indígena Yagán que están vivas. Julia González hoy hace sus cestos de juncos. Germán González hoy construye canoas de corteza y con una delicadeza en que eso místico tiene que ver con un conocimiento refinado de la biología, del contexto y de cómo cohabitar con la centolla, con los mares, con los guanacos, como decía Carlos, pero lo importante es que está vivo. Entonces, en esta presentación, esto es un regalo para la educación de Chile, formal, en las escuelas y para la cultura de nosotros en un país en que cohabitamos en diversidad. Como decía Carlos, es precioso, son distintos lenguajes. Yo anoche estábamos justamente en un encuentro en que hablábamos del concepto mapuche, ¿no? Que queda un poquito más al norte. Mapu es más conocido para la gente, que es tierra, y che, gente, gente de la tierra. Yo les preguntaba, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra humano? Y no hubo respuesta. Dije, ¿conocen lo que es humus? Y ahí vino y había una agrónoma,
y dijo, no, si el humus es esta capa vegetal. Bueno, el humus es el suelo fértil de donde surge, brota la vida. Y nuestra cultura latina, también nos llamamos humanos gente de la tierra, en el fondo. Entonces, redescubrimos nuestra cultura y redescubrimos puentes donde lo místico, lo mítico, lo ético, que es lo que nos inspira, tiene encuentros, y es preciosa una invitación a conocernos a nosotros dentro de estas raíces latinas. Imaginemos, Magallanes venía con este escribano, caballero vicentino Pigafetta, que venía de escuchar a Gabriel y a Corelli en la Catedral de San Marco en Venecia, ¿no es cierto? La polifonía. Y están los mares encontrados acá y escribiendo. ¿Cómo encontramos hoy un mundo con tecnología? Un mundo con muchas oportunidades, pero también con aprendizaje necesario. Entonces, lo primero que diría respecto a lo mítico es la invitación a una interculturalidad, complementariedad de saberes, y es algo que en la introducción enfatizamos al libro, ¿no? El concepto de laboratorio natural de hoy como laborar, lo laborioso, y laborioso que tiene sufrimiento, como decía Guy, navegar ahí, uno tiene las penurias y tú te salvaste, Guy, yo también, y muchos se han salvado y otros no, es parte de la aventura, pero a veces cuando uno está en las Wallace, a mí me ha tocado a veces estar con 217 kilómetros por hora de viento, ahí en la isla Ermita, y uno aferrado, ¿cómo está? Entonces, hoy llegamos a un momento en que es una invitación a este diálogo de saberes, y un diálogo de saberes que está muy vivo. Y ahí la imagen mítica que yo más conozco claramente es la de Omora, que es un colibrí. Y los picaflores son unos aves maravillosas que están en nuestros jardines, pero solo existen en el continente americano, no existen en otro continente del mundo. Eso es lo primero que llama la atención a los... Y el colibrí desde Alaska, en Mesoamérica, en la Amazonía, y también en el extremo magallánico, es un ser mítico, es un creador. Y son muy territoriales los colibríes, y son guerreros, pequeños guerreros. Y Omora es la palabra en lengua yagán para el colibrí. Y el colibrí, en tiempos ancestrales, era humano. Mira qué lindo, porque son los seres humanos los que se transforman en las estrellas. Los seres humanos los que se transforman en la luna. Los seres humanos los que se transforman en el pájaro carpintero, los que se transforman también en este colibrí. Entonces es un héroe ave, un héroe humano y un héroe que tiene la fuerza de traer justicia. ¿Y cuál es esa fuerza? Con todos los vientos, con todo lo cambiante, la región, igual que la Antártica, a veces es muy seca. O sea, es frío, como decía acá, pero a veces es seco. Y esta fue una gran sequía que ocurrió al sur del estrecho Magallanes. Y toda la gente se estaba muriendo de sed. El zorro, porque está el zorro culpeo de Magallanes, que hoy lo conocemos como una subespecie, había encontrado una laguna y había puesto unos calafates en torno a esta laguna en que no le permitía entrar a nadie porque era tan poquita el agua que él decía, si le convido al resto, no solo va a morir todo el mundo, sino también mi familia. Bueno, la gente llama a este colibrí Omora y le dice al zorro, debes compartir. Mira qué lindo, ¿eh? El imperativo ético, debes compartir. El zorro le explica esto y uno dice, bueno, el zorro tendrá sus razones. El colibrí reflexiona, trata de dialogar y finalmente, como pequeño David y Goliat, el colibrí le lanza un arpón y el zorro muere. Entra todos los seres humanos que eran pájaros también, porque aquí uno tiene los nombres de pájaros. Rosa Yagán, un libro que escribió Patricia Stambuk a partir de una entrevista con Rosa, se llamaba La Cutalequipa, la mujer del cormorán. Entonces está eso. Y entran a la laguna todos los pájaros, toman el agua y se acaba. Y ahí aparece la lechuza, abuela del picaflor Omora. Y como en muchas culturas, el búho, la lechuza, es la sabiduría. Y les dice a todos, escuchen, tomen el barro de la laguna
vuelen a las cumbres, arrojen. Los pájaros obedecen a la abuela, la voz de la sabiduría. Hacen esto, vuelan, arrojan y empiezan a brotar los riachuelos que hasta hoy día corren desde el Monte Tan, desde toda la región de Magallanes. Aquí hay un relato mítico en que hoy de nuevo nos muestra qué lindo cuando estamos en un mundo de apremio, a los que estamos en la academia, en la universidad, la abuela de Omora, Sirra, en Yagán, Sirra, la lechuza, nos inspira para encontrar soluciones a energías renovables. Aquello que parece que se acabar lo podemos cambiar, pero hay que respetar la vida de todos. Y es muy lindo porque Omora le dice esto no se tranza, la vida no se tranza, ¿no es cierto? Y con el zorro. Entonces, este contenido ético que tú convocas, Federico, a valorar es algo que está muy vivo, del cual podemos aprender y tener un diálogo intercultural con nuestras historias de David y Goliat, pero aprender. Entonces, me encanta que hayas hecho esta pregunta y yo espero que este libro esté en las escuelas y en la cultura chilena, porque tenemos muchos saberes de los cuales asombrarnos y en los cuales inspirarnos. Lo que más me gustó del libro fue justamente esa capacidad que tiene de integrar, ¿cierto? De construir un discurso holístico, totalizador, podríamos decir, ¿cierto? De este lugar, desde la perspectiva histórica, humana, ética, biológica. De verdad es inmenso. Yo vuelvo a decir siempre esa palabra. A mí me parece que Magallanes es inmenso, ¿cierto? Es una suerte de coloso territorial. Y desde la perspectiva de la fotografía, hoy día que todo es, pareciera efímero, que es fotografía digital, que todo es rápido, y de pronto el banco, junto con el Museo Precolombino, toman una decisión. Hagamos las cosas lento, hagamos las cosas en papel, hagamos las cosas a otro ritmo. ¿Cómo se enfrenta un proyecto desde la perspectiva fotográfica, en donde ya la velocidad no es el tema, sino que pareciera que es el tiempo, ¿sí? El tema? Ya de por sí hacer un libro es algo que perdura a través del tiempo. Lo triste quizás de la hipercomunicación es lo efímero de las imágenes, porque yo hablaría más de imágenes que de fotografías. Y creo que el libro contiene fotografías. Todo lo otro son imágenes que no duran nada. Aprovecho y quisiera saludar a mis colegas que también participaron en el libro, Cristian Donoso, Nicolás Pibonca, Alfredo Puyari, Jean-Paul Delaharpe. Todos ellos amamos ese territorio. Por otro lado, muchas de la esencia de lo que yo busco con retratar estos territorios son fotografías e imágenes que cuenten una historia, que tengan un relato, que tengan algo que contar. Por lo tanto, el ego del fotógrafo yo trato de guardármelo en el bolsillo para que lo que tengo enfrente mío yo pueda retratar la historia que me está contando. Entonces, yo no hago fotos artísticas acá en Magallanes. Yo quiero tratar de rescatar la esencia de las historias que están ahí, visibles o no visibles. Hay un territorio que he vuelto 3 veces, que es un lugar muy chico, que es la estancia Brazo Norte, donde está la cueva de Fel, y te mueres lo hermoso del lugar con un riachuelo, las pinturas rupestres coloradas, hermosas. Entonces yo me paro en este risco soportando un viento de 80 kilómetros por hora y veo que esto era un territorio muy amable para habitar, porque tenía aleros, tenía unas cuevas y tenía agua dulce que corre. Y la última vez que estuve, llevé una caña y saqué 2 truchas marrones de este porte que no las devolvimos, las comimos. Entonces, dentro de este territorio que puede ser brutal, como decía don Carlos, sus habitantes estaban en comunidad con esa naturaleza, vivían, eran parte del ciclo. Para ellos era lo normal.
nosotros lo vemos como feroz porque vivimos en habitaciones con calefacción, con aire acondicionado, con luz eléctrica, pero no dejo de admirar nuestra fragilidad actual respecto a la fortaleza de esos habitantes ancestrales. Y trato con mi trabajo de comunicar historia más que imágenes artísticas. Quiero que repasemos el segundo descubrimiento, la hazaña de Hernando de Magallanes. Esta hazaña que ocurrió hace 500 años y en donde efectivamente pasaron muchos personajes por ahí, ¿cierto? Usted, don Carlos, habló de Drake, pero también está Cook, Parker, ¿cierto? El mismo Darwin, entre otros, ¿no? ¿Cómo sería armar una suerte de, cómo decirlo, de directorio de personajes curiosos que surgen a partir de este segundo descubrimiento? ¿Cómo ustedes, le pregunto a los tres, con toda la libertad del mundo, si tuviesen que hacer de alguna manera un ranking, cosa que yo soy muy re malo para los rankings, pero si tuviesen que hacer un ranking, ¿qué personajes elegirían ustedes a partir de esta suerte de proto-globalización que significa, ¿cierto?, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes? Dejo abierta la pregunta, al que quiera. Bien, yo creo que entre todos algo podemos hacer, ¿no? Porque todo, porque no sé si todos, pero una gran parte de los principales aventureros, les podríamos decir, ¿no es verdad?, salen exactamente en el libro, ¿no? Entonces, claro, probablemente los más conocidos hoy día son Darwin y Fitzroy, ¿no es verdad? Y todas estas expediciones que hicieron por el Beagle y que fueron unas cosas extraordinarias, un descubrimiento para la ciencia, para la humanidad, en fin, con todo lo que tiene. Pero tampoco hay que dejar de lado todos los navegantes que por allí pasaron, ¿no? Que eran desde los corsarios holandeses, ingleses, en fin, ¿no? De los Países Bajos, después vinieron, ¿no es verdad? Estos corsarios lo que hacían, ¿no es verdad?, era tratar de pelear con España, ¿no? Porque lo que pasa es que España dominaba toda América, entonces ellos no podían atracar en los puertos españoles, ¿no?, coloniales, digamos, porque y estaba el estanco, ¿no? El estanco que no se podía comerciar. Entonces, estos corsarios tenían patente de corso por sus respectivos gobiernos, ¿no? Querían siempre aprovecharse, ¿no?, de horadar, ¿no?, las murallas de los fuertes españoles, por así decirlo. Y entonces ahí, ¿no es verdad?, se paseaban por todo el Pacífico, ¿no? ¿Y cómo entrar al Pacífico? A través del Estrecho de Magallanes, naturalmente, ¿no? Porque no podían entrar de otra manera. Entonces, a partir de Magallanes, digamos, este paso fue usado por todos estos corsarios, como decía yo, para burlar el estanco comercial que tenía España y la prohibición, ¿no? Y por eso aquí se produce toda esta cosa tan interesante que son las fortificaciones, ¿no es verdad? Partiendo por la fortificación de la ciudad del rey Don Felipe, que ahora se llama Puerto del Hambre, ¿no? Que fue una fortificación importante, que hizo, increíble, ¿no? Que hizo bajo el mandato de Don Felipe II, España, y que ahora, ¿no es verdad?, investigadores, arqueólogos de la Universidad de Magallanes han encontrado incluso 2 cañones ahí extraordinarios, unos cañones de bronce que figuran en el libro. Naturalmente esto se hizo recién el año pasado, así que, o a comienzos de este año. Fue un descubrimiento increíble porque son cañones, digamos, son los mismos cañones que están en la moneda hoy día, ¿no? Son hechos en 1500 y tantos por los mejores metalurgos de España, ¿no? Cañones de bronce ornamentados y qué sé yo. En fin, esa relata la importancia que le daba la corona española al estrecho, ¿no? Y al resguardo de los dominios españoles. Yo no sé
Bueno, y después vienen, ¿no es verdad?, que Ricardo puede decir con mucho más propiedad, todos aquellos investigadores del siglo XX, ¿no?, que fueron, curiosamente, Chile prácticamente está ausente, ¿no?, de los primeros estudios geológicos, botánicos, etcétera, 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 que se hicieron en Magallanes, ¿no? Fueron todos hechos por extranjeros. Y en la parte etnológica y etnográfica también, ¿no es verdad? El padre Gusinde, alemán, después vienen todos los, ay, por Dios, las misiones inglesas, las misiones anglicanas inglesas, ¿no? Donde están los Bridges y está toda esta gente que fue extraordinaria, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Qué le gustaría agregar? Mira, escuchar a Carlos es una delicia. Pero yo pondría dos nexos dentro de este ranking que no tienen nada que ver con ranking de calidad, sino que con una cercanía familiar. Y la cercanía familiar son con dos personajes, con Antonio Pigafetta y con don Bernardo Filippi. Maravilloso. Con Antonio Pigafetta es algo que yo no podría haber soñado, digamos. Mis abuelos, mis 4 abuelos vienen de la región de Venecia, y mi hermano y mi familia sigue allá. Y nosotros somos de Vicenza, donde nació este personaje muy renacentista porque escribía e insiste, es muy perseverante para que lo acepten a bordo de la nao Victoria, y se va con Magallanes, y ¿qué va a ser? Un medio noble, un diletante, digamos, arriba de este barco. Bueno, como decía Will, esto fue una navegación terrible, tuvieron sus motines, pero este diletante fue escribiendo y nos regala un relato que hoy es precioso y habla de la historia viva de este libro. ¿Cómo? Primero, mi hermano Aldo, que es cónsul en Vicenza, honorario, y le encanta esto, con la arquitectura paladiana, ha venido trabajando y se encuentra con el almirante Víctor Zanelli, encargado de la Armada, coordinador para esta conmemoración de los 500 años. Y el almirante Zanelli tiene un sueño, una visión cuando entra hace un tiempo en el Estrecho de Magallanes y dice: cuando sean los 500 años los vamos a conmemorar. Zanelli y Aldo Rozzi se encuentran y dicen: tenemos que hacer algo, y con la Embajada de Italia, la Armada, el Ministerio de Cultura, invitan a Consuelo Valdés, nuestra ministra de Cultura, se convocan en Italia, y es así que la Municipalidad de Vicenza ha hecho un busto de Antonio Pigafetta, que viene en viaje en este momento. Llegando, salió de la embajada en Roma, viene, se recibe este viernes, el 9 de octubre, por el embajador de Italia en Chile, donde va a estar Giorgio Andrighetti, recibiendo junto con Víctor Zanelli, y parten para poner este busto, que es una hermandad entre Vicenza y Punta Arenas y la Armada de Chile. Entonces, para nosotros es una cultura viva de diálogos que continúan las hebras, ¿no es cierto? Las historias familiares se cruzan, y en ese sentido, junto con todos los personajes e instituciones que hemos nombrado, no podemos dejar de nombrar a la Armada de Chile, que tiene toda una historia de navegación y conocimiento, y hoy está vivo. Así que, Antonio Pigafetta, los invito a conocer a este relato, que es breve. Stefan Zweig, que escribe un libro muy bonito sobre Hernando de Magallanes, es muy interesante. Pero Antonio Pigafetta da un relato que nos muestra lo que era un maritorio lleno de ballenas, delfines, lobos marinos. Él se asombra. Y la sección 2 cierra con otra historia de encuentro maravilloso. La Seremi de Bienes Nacionales hoy en Punta Arenas se llama Francisca Rojas Filippi. No deja de llamarme la atención, habiendo conocido tanto a don Julio Filippi, maestro, del cual yo tomé su curso de introducción a la historia de la ciencia, y era
también un Antonio Pigafetta vivo e inspirador en Chile, ¿no? Y en el Museo de Historia Natural hemos trabajado tanto, entonces los Filippi están, y ahí me dice, no, si yo soy tátara sobrina de Bernardo Filippi. Ah, no, Francisca, tienes que contribuir a este libro. Y ahí tengo que decir que Andrés Urrutia, que es parte de todo el equipo de trabajo que Carlos convoca, con Gemma Swinburne, han hecho un tejido con Francisca Rojas Filippi, que es de reconstruir la historia de Bernardo Filippi. Y ahí yo creo que hoy, Guy se refería a la dimensión geopolítica, hoy el viaje de la goleta Ancud, que se embarca con el capitán Juan Williams, lleva a este naturalista, este diletante, este hombre renacentista llamado Bernardo Filippi. Y es gracias a esta alianza entre la ciencia, el gobierno, ¿no es cierto?, estaba Bulnes, en que se toma posesión del Estrecho Magallanes, pero una posesión conocida, sensible. Fíjate que al salir, él va mirando las ostras, describen varias especies que la describe ninguna a su hermano, va colectando, va haciendo un viaje naturalista, y llega, y es un capítulo delicioso. Entonces, la parte 2 se abre con la evocación a Pigafetta, y luego transcurren todo, Drake, Darwin, Fitzroy, y llegamos a este mundo de Bernardo Filippi, pero en los dos casos una historia viva. El 21 de octubre en Magallanes se va a conmemorar a Antonio Pigafetta, y aquí el almirante Víctor Zanelli tiene el mérito, el cónsul Aldo Rossi también, y muchos. Y en el otro, Francisca Rojas Filippi con Flavia Morelo, Andrés Mancilla, Francisca Mazardo y muchos actores en Magallanes han recuperado una memoria muy linda que habla también de un diálogo de cultura. Un diálogo de culturas con pueblos originarios, un diálogo de culturas con personas que vienen o de Italia o de Alemania y que están en Magallanes, y ese es el mundo que tenemos hoy. Como decía Guy nuevamente aquí, este es el inicio del mundo, pero es un lindo ejemplo de diálogo, así que Antonio Pigafetta y Bernardo Filippi en este ranking familiar. Y le mandamos un cariñoso saludo al embajador don Mauro Batocchi por todo lo que está haciendo, ¿no? Que ha sido muy activo en ese proceso que tú describes, Ricardo. Guy, si tú tuvieses que poner así tu comentario en este diálogo, ¿sí?, gigantesco que estamos teniendo, ¿cuáles serían tus elegidos? Es súper difícil porque he leído, cuando uno lee lo que han hecho anteriormente otros y tú estás leyendo eso en el lugar donde lo hicieron, te imaginas y lo puedes proyectar a uno mismo. Entonces, me he identificado con los navegantes, con Drake, con James Cook, haber estado, ponte tú, en la isla Waterman, en el mismo puerto donde estuvo James Cook y nombró ese peñón y le nombró la Catedral de York. Para mí fue una emoción que casi que me llevó a las lágrimas, estar en ese mismo lugar donde prácticamente yo creo que nadie más estuvo ahí en esos 200 años. Pero dado mi visión artística, fotográfica, creo que hay dos personajes que me rayan la papa. Es muy evidente el padre Agostini. Él provenía de una familia de cartógrafos y se enamoró perdidamente de este territorio, tanto así que terminó dilapidando la fortuna familiar gastando su dinero en las expediciones. Entonces, fue una pasión incontrolable el poder documentar todo este mundo que se le fue abriendo, que era de una dimensión insospechada allá en Europa. Sin embargo, hay otro personaje que es poco conocido, que su obra la encontré hermosísima, y es Rockwell Kent. Rockwell Kent era artista visual y poeta, y tiene una descripción de sus viajes, que se fue a remo por el Seno Almirantazgo, después haciendo el Paso de la Muerte, Parque Yendegaya, llegando a Ushuaia, y él hacía dibujos, y tiene un libro que es hermosísimo, con unas litografías, con unos grabados
con un poder de abstracción de los lugares, que en muy pocas luces y formas era capaz de extraer la esencia de esos territorios. Por favor, si lo puedes buscar, Rockwell Kent, es hermoso ese documento. Esos dos son los personajes que más me rayan la papa. Oye, yo seguiría conversando con ustedes tres hasta las, no sé, 2:30 de la noche. ¿Ah? Me están llamando la atención y me dicen que ya tenemos que ir de alguna manera redondeando, pero honestamente no tengo ganas de hacerlo. Bueno, por supuesto, el tercer descubrimiento ya en parte lo enunciamos al principio, como les decía. Quiero contarle a todo el mundo que este libro, que si bien está editado en papel, un libro magnífico, aquí mismo lo tengo, se lo voy a mostrar, miren, aquí está, precioso, ¿cierto? Una edición de lujo, también está disponible en PDF en santander.cl y ahí se van específicamente para poder descargarlo en PDF, ¿no? Van a poder acceder a toda la información. Además, tengo entendido que parte de esto va a ser entregado a profesores para ser utilizado en la enseñanza escolar, ¿no? Como material de apoyo, y por lo tanto es un libro lleno de contenidos valiosos, significativos, y claro, y como decía, con una capacidad extraordinaria de amarrar contenidos muy distintos que vienen desde el mundo de la historia, de la biología, de la antropología, de la filosofía, incluso de la poesía, ¿no? Por lo tanto, no me queda más que agradecer, por supuesto, a ustedes tres la presencia, el tiempo, la energía y la pasión con que hemos conversado respecto de este libro maravilloso, sino que también agradecer al Banco Santander por este libro estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos absolutamente pertinentes y, por supuesto, precioso, precioso. Es una verdadera gema este libro. Muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias, don Ricardo, muchísimas gracias, Sir Guy, habría que ponerlo en su lengua, Sir Guy Wemborn. Así que, de verdad, espero que la vida nos dé la posibilidad de compartir en otro momento. Yo voy a gozar mi libro que me llegó, tiene olor a imprenta todavía y por lo tanto estoy aquí. No hay nada más rico que abrir un libro nuevo y que salga ese olor a tinta, ese olor a papel. Yo todavía, eso para mí todavía no lo logro superar. Así que muchísimas gracias a todos. Insisto en agradecerles a ustedes tres. Si quieren despedirse, por supuesto, tenemos el tiempo para eso. Cedo la palabra. Bueno, yo les quiero agradecer, yo les quiero agradecer ser parte de este equipo, colaborado con los libros que ha hecho el Santander por varias ediciones y espero poder seguir disfrutando de que mi trabajo fotográfico sea visible, porque en el fondo las fotos, si nadie las ve, no existen. Y esta ventana es un tremendo honor para mí poder seguir participando y compartir mi Chile con los chilenos. Gracias y nuevamente un agrado ser parte del tremendo equipo. Bien, a mí me gustaría referirme, para terminar y para despedirme, ¿no? De todos los que nos están escuchando, me gustaría referirme a la proeza que significó hacer este libro. En 10 meses, no tuvimos más tiempo, quizás menos, no recuerdo bien, pero yo creo que unos 8 meses, y en el medio de la pandemia. Esto fue una cosa absolutamente extraordinaria. Nosotros no creímos al comienzo que un tema gigantesco como esto se pudiera abarcar en tan poco espacio, y quiero referirme a otro tema que no se ha tocado, que es la iconografía del libro, ¿no? Hemos recuperado iconografías increíbles y extraordinarias, sacadas de los repositorios de los museos holandeses, ingleses, etcétera, etcétera, de la Biblioteca Nacional, naturalmente, ¿no? Es un asunto fantástico. Y todo el equipo nuestro, que ha sido este equipo es invaluable, ¿no? El equipo que tenemos nosotros a cargo de este libro
y ahora aumentado con la Universidad de Magallanes. Así que yo agradezco a toda la gente, ¿no es verdad?, al banco, agradezco a la Universidad de Magallanes, agradezco a la Ley de Donaciones Culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y a todos los que tengo que agradecer, porque este libro es una obra descomunal en la cual hemos participado todos. Mil gracias. Tiene algo de heroico y de proeza este libro, al igual como efectivamente los habitantes originarios, los grandes descubridores. El fenómeno, don Carlos. Ricardo, por favor. Tiene mucho de eso y yo agradezco la convocatoria. Creo que Carlos Aldunate tenía una visión no solo como pensador, sino como convocador de un movimiento cultural en Chile que es notable. Y como dices tú, Federico, esta fue una hazaña en que él tuvo que navegar en mares de pandemia, guiando a todo un equipo con las alegrías y dificultades de ver esto. Me gustaría decir 3 cositas muy chicas de agradecimiento y invitación a todos los que nos estén escuchando. La imagen de una cumbre. Miren el mundo al revés y van a ver que la puntita de América con Magallanes asuma como una cumbre latitudinal. Eso en el contexto del cambio climático global es fundamental. Cuando la temperatura va subiendo, los organismos que están un poquito más abajo van subiendo a la cumbre de la montaña y los que están arriba, ¿dónde tienen que irse? Se irían al cielo, es decir, se extinguirían. Tenemos algo aquí muy importante, un faro, un centinela del cambio climático global, y eso está en la tercera parte del libro, muy bien desarrollado por los investigadores jóvenes quienes nos siguen. Tamara Contador, Sebastián Rosenfeld, pero también Peter Convey del British Antarctic Survey, Sean Russell de Bangor de Gales. Es decir, ahí se ve el mundo, el laboratorio natural, en acción con estas antenitas en que Chile lidera para el monitoreo del cambio climático. Lo segundo, algo que me convoca, ethos, que es el origen de la palabra ética, en un origen se llamó madriguera. Eso quiere decir un lugar, un hogar, un hábitat cuidado. Y en la ética, en el ethos, las humanidades, los distintos saberes y las ciencias conviven, y ahí yo quisiera destacar el trabajo de los artistas. Paola Bezzani, escultora magallánica, y muchos otros artistas, Ricardo de Paul, con un tejido muy interesante de la oceanografía, la historia del carbono, pero a través de un arte. Paola Bezzani, con una figura que es una ballena, es un homenaje a los pueblos originarios, es una brújula, es decir, el arte, tal como en el concepto de Torres García, que tiene la América invertida, nos dice, el futuro está en el sur, él lo dice, el norte está en el sur. Nosotros ponemos este norte, este sur, con un sentido de recuperación del valor de las humanidades, del valor de la ética, del valor del arte y el valor de la ciencia en este tejido con las instituciones. Así que eso, un regalo. Y finalmente, no puedo dejar de decir que este libro no existiría sin muchas mujeres, y como hoy día ocurrió, que no están, yo quiero que ellas estén, porque en la labor de Francisca Mazardo en su artesanía editando, Flavia Morelo tensionando esta noción de los 3 descubrimientos, es descubrimiento, no es descubrimiento, y Flavia Morelo está haciendo un trabajo de arqueología que cambia el paradigma del poblamiento. Gemma Swinburne, tantas mujeres que están detrás de este trabajo, y las artesanas con que partí, Julia González, a quien yo le mandaría un saludo porque el primer descubrimiento está vivo, y a través de ella a todas las mujeres que nos puedan escuchar en esta hermosa presentación. Fantástico. Cerramos entonces agradeciendo a Santander y la Cultura, por supuesto, por la realización de este libro, por supuesto al Museo Precolombino, sí, por su trabajo, ¿cierto?, junto al banco, a la Ley de Donaciones Culturales, que hace posible en parte la existencia de este libro. Y nada, dejarlos invitados a todos a que conozcan esta maravilla que es este libro Estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos. Muchísimas gracias de nuevo, buenas tardes, ya casi buenas noches. Hasta luego. Luego.